Uy, hola, muy buenas tardes, noches. No sabemos en Yes. qué horario están en los diferentes países de nuestra hermosa comunidad de doTERRA, Latinoamérica. Hoy estamos reunidas, ya tenemos más de 160, 190 personas conectadas con nosotros para escuchar esta masterclass con nuestro apreciado doctor César Rey, el director senior de educación para toda esta comunidad latina. Y bueno, vamos a darle una cálida y cordial bienvenida al doctor Rey. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Patricia, muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo muy especial a toda nuestra comunidad doTERRA en todos nuestros países de América Latina y de habla hispana en general. Sabemos que nos escuchan desde todos los lugares en el mundo, de Europa, de España, de Portugal. Nos escuchan también en Chile, en Bolivia, en Paraguay, en Argentina, comunidad en Colombia, en Ecuador, en Panamá, en Guatemala, en Costa Rica, en Europa. México, para toda nuestra comunidad latina en los Estados Unidos y para también toda nuestra comunidad latina en Canadá. Un abrazo muy especial para todos ustedes. Este es el compromiso que tenemos, número uno, con la educación, número dos, con la comunicación y número tres, con servir. Servir para que todos y cada uno de nosotros nos convertamos en un instrumento de bienestar, en un instrumento de salud. De eso se trata y es lo que queremos hacer con todo este tipo de capacitaciones en Educándonos Juntos con doTERRA. Bueno, Patricia, hoy tenemos una invitada muy especial. La invitada que tenemos el día de hoy es nada más ni nada menos que la doctora Nicole Stevens. Nicole es nuestra directora especial de investigación clínica. En inglés lo decimos es Director of the Clinical Research en doTERRA. So, Nicole, how are you? Good, how Bueno, you doing Nicole, today? ¿cómo estás? ¿Cómo vas hoy? Hola, ¿cómo están? Estoy So muy bien, nice to muchas have you gracias. here, Estoy muy and contenta de Bueno, thank estar you con so un placer much ustedes. tenerte to accept aquí this y invitation. muchas And gracias por today we aceptar have a esta perfect invitación. excuse Hoy just tenemos to una excusa invite you to come perfecta over para and invitarlos this a este specific seminario web específico, webinar porque sé que en el because mes I de know mayo the month of May celebramos we are celebrating el Día the Internacional International Day of de la Clinical Research. Investigación Clínica. Tell us, what does that mean? Cuéntanos qué significa esto, por favor. Muy bien, sí. El 20 de mayo de cada año celebramos el Día de la Investigación Clínica. Y lo que esto significa es que, bueno, vamos a hablar en un poco más de detalle al respecto, pero lo que esto significa es una oportunidad para educarnos y entender respecto a lo que sucede en la investigación clínica. Me emociona mucho poder tomarme un par de minutos para poder compartir con ustedes por qué celebramos el Día de la Investigación Clínica en ese día y qué significa esto para doTERRA y qué podemos esperar para el futuro. Entonces, ¿estamos listos? ¿Podemos iniciar? Muy bien, iniciemos entonces. Perfecto. Entonces, ¿qué significa esa investigación clínica y por qué celebramos el Día de la Investigación Clínica? Me encantaría poder ayudarles a entender qué significa esto de la investigación clínica. Tiene que ver con sí, con investigación clínica, pero es un tipo de investigación específica. Cuando hablamos de la investigación clínica, estamos hablando de la investigación con seres humanos. No tiene que ver con investigación con animales o con otro tipo de cosas, sino con seres humanos. Entonces, cuando hablamos de investigación clínica, espero que todos se emocionen porque este tipo de investigación nos concierne a todos nosotros y nos ayuda a entender cómo los diferentes procesos científicos pueden afectar a los seres humanos. Y en el caso de los aceites esenciales, nos ayuda a entender qué tantas ventajas podemos tomar de estos aceites y estos productos naturales sobre nuestro cuerpo. Entonces, he tenido la fortuna de poder trabajar con el equipo de investigación
clínica al respecto en doTERRA y es algo que no se ha hecho antes y esta es una responsabilidad bastante alta. Estamos sentando las bases para el trabajo de futuras generaciones. Entonces, cuando hablamos de investigación clínica, hablamos de seres humanos. También me gustaría mencionar que para poder hacer esta investigación con seres humanos o con seres humanos participantes, debemos entender cómo se trabaja también con la investigación preclínica e investigación no clínica. Es para esto que podemos trabajar con ensayos de probetas y con modelos computacionales para entenderlo en su conjunto. Pero lo que nos gusta hacer acá o lo que hacemos con esta investigación es entender qué sucede y antes de eso hacemos unos modelos computacionales antes de empezar con la investigación. Y esto es importante por un par de cosas que vamos a mencionar más adelante, pero esto es importante tenerlo en cuenta. Es por eso que es importante tener en cuenta esta investigación clínica y las bases que lo sustentan, que es la investigación preclínica y la no clínica. Muy bien, entonces iniciemos. La investigación clínica inició en los 1700 con el pero cuando hablamos de la primera investigación clínica, fue hecha por un cirujano en 1747. Esta fotografía que vemos en pantalla representa lo que sucedía en ese entonces. Este era un cirujano en una embarcación en donde los marineros estaban enfermando con constancia. Entonces, él empezó a pensar en un modelo para poder trabajar o para poder ayudar a estos marineros para que no se enfermaran. Para hacer esto, hizo una prueba con agua de mar, vinagre y frutos cítricos y otras sustancias. Y lo que hizo fue empezar a probar cada una de estas sustancias y probar cuál incidía de mejor manera sobre estos marineros. Adivinen entonces, ¿cuál fue la que ganó? Pues muy bien, sí, la que ganó fue la de los frutos cítricos, porque lo que pasaba con estos marineros es que en estos viajes, en estas largas navegaciones, no tenían suficiente vitamina C y era por esto que se estaban enfermando y muchos de ellos llegaban a fallecer. Sin embargo, él llegó a probar que con estos cítricos podía mantener los niveles de vitamina C y gracias a esto tomó nota muy juiciosa de todo lo que estaba sucediendo. Y la razón por la que celebramos este Día de la Investigación Clínica en el 20 de mayo es porque ese fue el día que James Lind, así se llamaba este cirujano, llevó a cabo este estudio. Entonces, este es casi que un recordatorio de cuando hablamos de estos ensayos clínicos y para entender dónde iniciamos y hacia dónde vamos en esta investigación clínica. Sin embargo, este no fue el primer momento que hablamos de investigación clínica, porque en general podemos irnos mucho más atrás en la historia. Entonces, si pensamos en las historias en la Biblia, esta es una historia de Daniel y algunos de sus acompañantes o de sus amigos que a quienes les dijeron que debían comer vino y carne, que era lo que se consumía en ese entonces y era lo que consumían los reyes. Sin embargo, Daniel dijo que no, que él prefería consumir granos y legumbres porque no quería consumir esto porque sentía que no era saludable para él. Entonces, sencillamente decidió retarnos, hacer una apuesta con ellos y decir, yo voy a consumir granos y legumbres y el resto puede consumir lo que consumen los reyes, vino y carne. Y adivinen qué pasó. Daniel y sus amigos, después de un tiempo, resultaron tener condiciones mucho más saludables que en comparación a las personas que comían carne y vino. Entonces, básicamente esto es lo que nos muestra, es un ensayo clínico. Tenemos un grupo de tratamiento y un grupo de control y hacemos una comparación para determinar cuál es el mejor tratamiento y bajo qué condiciones funcionan mejor. Y básicamente no tenemos muchas más de estas historias en la Biblia, sin embargo, esto nos ayuda a entender que los humanos por mucho tiempo han sentido curiosidad por estudiar cómo desde un enfoque científico pueden determinar qué es lo que más les conviene. Y creo que todos en el fondo somos científicos porque nos interesa saber cómo funcionan las cosas y cómo se pueden estudiar. Entonces, este 20 de mayo celebramos el Día de la Investigación Clínica teniendo en cuenta el hallazgo o la investigación del doctor Lind, pero lo que es importante recordar acá, y es algo que debería emocionarnos mucho, es que todos en nuestra condición humana queremos entender qué es lo que sucede a nuestro alrededor.
Ahora, la historia de la investigación clínica no es siempre tan positiva. Como se pueden imaginar, hay algunas veces que vienen algunos problemas éticos en torno a la investigación clínica. Recordemos que esta es investigación que tiene que ver con seres humanos y cuando los humanos necesariamente no quieren que esta investigación se lleve a cabo sobre ellos, es allí donde surgen los problemas. Es por eso que la investigación clínica ha sufrido, digámoslo, épocas o temporadas oscuras. Es lo que llamamos la historia oscura de la investigación clínica, porque, por ejemplo, en lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, podemos ver cómo se ejercieron algunos estudios clínicos sobre los judíos sin su consentimiento. Y estos hombres fueron responsables, y no todos ellos, pero sí muchos de ellos fueron llevados a juicio por este tipo de investigación. Estos momentos es un momento oscuro dentro de nuestra historia de la investigación, pero todo esto nos ha ayudado a entender que cada investigación que involucra a seres humanos tiene que ser una investigación ética y tenemos que primero que todo contar con el consentimiento de quienes van a participar, porque ellos tienen que querer participar y tenemos que asegurarnos de que esta investigación nos va a ayudar a entender cosas que además van a estar en su beneficio. Entonces, estamos muy agradecidos de que esta investigación o que toda esta historia tenga ya tanto recorrido, porque hemos aprendido mucho al respecto. Ahora, digamos que no fue solamente un momento de la historia en que sucedió esto. Con los judíos, en el episodio con los judíos, hubo otros episodios, de hecho, bastante recientes, respecto a ensayos que se hicieron que fueron no muy éticos o que no tenían la ética profesional para hacerlo. Este es un estudio que se realizó en más o menos en 1930 y transcurrió hasta 1970. Se hizo con un grupo de campesinos africanos en Estados Unidos que no se les estaba diciendo que no estaban recibiendo un tratamiento específico, no se les explicó en qué consistía esta investigación clínica. Y después de eso, tuvimos que tener unas regulaciones especiales y adicionales respecto a estas condiciones éticas para la investigación científica. Y esto es lo que los científicos han llamado, o lo que están diciendo, este grupo de regulaciones o de lineamientos son las que se llegaron a un consenso para poder determinar estas reglas que están allí y que deben estar presentes en cualquier investigación clínica y que se tienen que implementar, porque si no, de otro modo tendrían que ir a la cárcel. Y estas reglas son las del informe de Belmont. Entonces, de todo este tipo de experiencias negativas, hemos aprendido mucho y queremos hacer la investigación clínica de la mejor manera. Es por eso que tenemos hoy en día este marco sobre el cual nos podemos basar. Muy bien. Tenemos tres principios que están allí, que tiene que tener toda la investigación clínica. El primer principio es el de la beneficencia, el segundo es el del respeto por las personas y el tercero es el de la justicia. Entonces, la idea detrás de todos estos es que, por ejemplo, con la justicia queremos asegurarnos que esos test o esas pruebas que tenemos y las personas con las que trabajamos reciban un tratamiento justo, y queremos asegurarnos en esa medida de que tenemos unas pruebas que son razonables, que no tienen fines de explotación y que nuestros pacientes están considerados en todo momento. Esto es definitivamente teniendo en cuenta a los pacientes o a estas personas que están recibiendo estos tratamientos y que la administración de estos tratamientos son justos. Estas son cosas que estamos haciendo. Y ahora, hablemos del principio de beneficencia. Es similar a cómo trabajamos dentro de nuestra práctica médica. No queremos lastimar a nuestros pacientes, queremos minimizar las incomodidades y maximizar los beneficios del estudio. Queremos garantizar que los resultados del estudio nos den información útil respecto a los avances científicos.
Y por último, cuando hablamos del respeto por las pacientes o por las personas, hablamos de la autonomía y entendemos que es importante tratar a nuestros pacientes o a estas personas con total respeto y con información clara y completa respecto a lo que es al tratamiento que van a recibir. Esto es lo que el Departamento de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos se asegura de que cada estudio tenga para que sea un tratamiento con un consentimiento informado. Entonces, todas estas cosas, todas estas investigaciones que se están dando hoy en día, se están dando con esos principios en mente. Y es por eso que debemos trabajar con personal que está altamente capacitado. Entonces, esto significa que nosotros también tenemos una junta ética, que esto significa que es un grupo de especialistas que si, por ejemplo, si se nos olvida alguna parte dentro de nuestra investigación, tiene que haber alguien allí que nos lo recuerde. Es por eso que hablamos de la Junta Ética Institucional o en inglés el IRB. Esto nos ayuda a examinar o a ver en detalle que estemos cumpliendo con todas las regulaciones éticas en los estudios que estemos llevando a cabo. Tenemos que asegurarnos entonces que haya un consentimiento por parte del paciente. También tenemos que asegurarnos que nuestro paciente no sea víctima de ninguna coerción o que esté en contra de su voluntad. Hay estudios que, por ejemplo, donde se trabaja con niños, tenemos que asegurarnos que los padres de estos niños no los están obligando a participar en este estudio, que ellos no estén allí por su libre voluntad, porque muchas veces estos estudios se trabajan con diferentes tipos de poblaciones, por ejemplo, con población mayor. Tenemos que asegurarnos que todas estas poblaciones estén allí en esta investigación por su propia voluntad. Y por último, tenemos que tener en cuenta la privacidad de nuestros pacientes. Entonces, hay muchas cosas que se deben considerar cuando estamos hablando de este tipo de estudios. Y definitivamente hemos recorrido un largo camino desde el principio, desde los 1700 y los avances, o bueno, la investigación del doctor Lynch. Y creo que parte del beneficio de lo que tenemos hoy en día es tratar de ayudar a las personas a entender cómo funciona todo y cómo estos estudios clínicos están allí para profundizar nuestra comprensión respecto al mundo que nos rodea, pero también para hacerlo de una manera segura. Porque, y es por eso que tenemos todas estas garantías aseguradas en cada uno de nuestros estudios clínicos, en esta comprensión de cómo las personas que van a participar pueden estar interesados en la ciencia, cómo pueden estar interesados en participar. Y muchas veces no tienen la seguridad de que sea seguro hacerlo, de que sea seguro para ellos. Y es por eso que con nuestras investigaciones clínicas tenemos todas las garantías para que así sea. Ahora, hablemos de lo que está haciendo doTERRA en esta investigación clínica. Esta es nuestra pregunta, este es nuestro objetivo en este momento. Nuestro objetivo es trabajar con la investigación clínica para poder entender cómo los aceites esenciales y los productos naturales pueden llegar a afectar a los seres humanos, porque en muchos sentidos esta investigación en aceites esenciales y en productos naturales no se ha hecho. Y podemos llegar a pensar, pero esto nunca se ha hecho antes. Pero realmente nos debemos preguntar si bien es cierto que estudios clínicos no se han hecho con aceites esenciales y productos naturales, pensemos por cuánto tiempo han estado estos productos en la humanidad y cuántas personas han utilizado estos aceites esenciales pensémoslo, tanto tiempo como lleva la humanidad en este planeta. Y sabemos que los aceites esenciales han estado allí por mucho tiempo. Sencillamente no tenemos estos datos bajo control de carácter científico. Es por eso que es muy emocionante este tipo de investigaciones, porque finalmente tenemos la oportunidad de hacerlos y básicamente ya tenemos un poco de idea respecto a cómo funcionan en la literatura y cómo funcionan por este conocimiento popular, pero sencillamente no tenemos los datos específicos. Y bien, eso es lo que hemos empezado a hacer. Este estudio se condujo, la fotografía que vemos en pantallas de un estudio que condujimos en el 2018, en donde analizamos, este fue un estudio muy importante para doTERRA. Aquí
teníamos algunos participantes donde les preguntamos qué pasaba cuando tomaban alguno de los productos, alguno de nuestros productos, y fue un ensayo muy importante para nosotros porque trabajamos con más de 80 personas y duró más de 6 meses y tenemos muchísima información al respecto. Y mucha de esta información se ha venido utilizando para desarrollar nuevos productos o para actualizar muchos de nuestros productos también para que sean mucho más eficientes. Y básicamente lo que buscamos es traducir toda esta información en beneficios para todos nuestros pacientes, para ustedes, para sus familias. Y asimismo podemos entender cómo trabajamos con la seguridad de estos productos, con las dosis, con el uso que se debe dar de los mismos productos. Todo este tipo son cosas que debemos entender y que eso nos lleva a pensar que debemos realizar más estudios para recolectar mucho más información al respecto. Ahora, recordemos que mucho de esto está basado en la información preliminar que tenemos. Es decir, en los modelos computacionales que tenemos. Y es decir, que también tenemos muchas personas que están pendientes del bienestar, el bienestar último que podríamos proveer con estos productos. Y esta es información que todos ustedes nos están ayudando a recolectar y de todas las personas que nos comentan qué es lo que este tipo de producto está haciendo por ellos. Entonces es por eso que nos encanta escuchar a los beneficiarios de nuestros productos, porque todo ese tipo de cosas nos ayuda a entender cómo funcionan estos aceites esenciales. Muy bien, entonces quería compartir con ustedes un par de ejemplos de estos estudios clínicos que doTERRA ha hecho hasta el momento y algunos de nuestros hallazgos al respecto. Y les voy a contar un poco también para emocionarlos respecto a lo que hemos encontrado hasta el momento. Y espero que si ustedes tienen la oportunidad de acompañarnos en algunos de estos estudios clínicos, nos encantaría porque nos gustaría trabajar con estudios que sean mucho más descentralizados. Esto significa que nos gustaría trabajar desde cualquier parte del mundo, porque no necesariamente tienen que venir hasta doTERRA y esperamos, ojalá podamos llevar la investigación a ellos. Ahora, les voy a compartir un par de investigaciones que hemos hecho y algunos ejemplos de respecto a donde queremos movernos. Muy bien, entonces vamos a hablar de las 3 categorías principales de cómo utilizamos estos aceites esenciales. Y voy a mencionar algún par de estudios que se han hecho en cada una de estas categorías. Entonces, los 3 aspectos son el tópico, aromático y uso interno. Ahora, hemos tratado de hacer estudios en cada una de estas categorías y de cómo funcionan estos aceites esenciales en cada una de ellas. Entonces, esta fotografía representa la aplicación tópica de estos aceites. Este estudio, el primer estudio se realizó en el 2019. Se hizo utilizando la técnica AromaTouch. Si no conocen la técnica AromaTouch, definitivamente les recomiendo que se familiaricen con ella. Entonces, los 2 estudios, uno de ellos tenía que ver con la técnica AromaTouch con unos masajes de la mano en donde se utilizaban aceites en la mano y se iba a masajear de cierta manera. Esto se hizo con participantes que tenían específicamente cierto tipo de incomodidad en sus manos y en sus coyunturas o en sus articulaciones y queríamos ver cómo los aceites esenciales los podían ayudar a sentirse mejor. Entonces, se les estaba dando, bien fuese el producto Deep Blue, el Deep Blue o un aceite regular con un colorante azul. Y después de varias semanas de haber recibido este masaje todos los días, bien fuese con el Deep Blue o con el placebo, empezamos a analizar los resultados y empezamos a preguntarles cómo se sentían. Y recibían pruebas para ver cómo funcionaban sus manos, cómo había mejorado su motricidad o su destreza manual. Y adivinen qué pasó. Sí, efectivamente demostraron unos beneficios muy claros a aquellas personas que recibieron el tratamiento con Deep Blue en comparación con aquellas personas que recibieron el tratamiento con el placebo. Este estudio está publicado a través de PubMed
Si no estoy mal, ustedes pueden consultarlo, pueden poner ciertas palabras claves como Deep Blue, doTERRA o AromaTouch o la técnica de AromaTouch y ustedes pueden acceder a ello, lo pueden consultar. Es decir, que allí venimos trabajando con diferentes aceites esenciales y podemos ver cómo estamos ayudando a las personas a que se sientan mejor, que se sientan mucho más cómodas y más calmadas. Y claro, allí está la técnica de AromaTouch, está allí y funciona mucho mejor con el aceite esencial y de Deep Blue en comparación que con el placebo. Y creo que esto no fue una sorpresa porque creo que muchos de ustedes han venido utilizando nuestro producto por un largo tiempo y ustedes ya han visto sus resultados. Sin embargo, esta fue la primera vez que hicimos un estudio clínico que nos dio datos específicos para poder tomar estos datos y hacerlos comparables con otros. Aquí trabajamos con un placebo. Sin embargo, creo que ya muchos de ustedes creo que ya están familiarizados con este término. Sin embargo, voy a aclararlo. Y el placebo es una sustancia que utilizamos porque ya conocemos el poder de la mente y nuestra mente puede creer que el elemento es poderoso. Sin embargo, este elemento o esta sustancia no tiene el componente activo. Entonces, queríamos ver cómo se trabajaba con una sustancia que tenía el componente activo en comparación con uno que no lo tenía activo. Sencillamente queríamos ver cuál era el poder de la mente y ver el poder de ese componente activo. Entonces, el primer grupo estaba trabajando con Deep Blue, como ya lo había mencionado, y el segundo grupo estaba trabajando con aceite de coco con un poco de colorante. Es decir, el segundo grupo era el grupo placebo. Entonces, queríamos comparar si ese masaje activo que nuestros pacientes estaban recibiendo era lo que iba a ser más efectivo para nuestros pacientes o si efectivamente el aceite esencial con el componente activo iba a marcar alguna diferencia. Y eso fue lo que logramos identificar. Creo que la mayoría de ustedes ya estaban identificados, ya conocían el significado del placebo. Sin embargo, quería que todos estuviéramos en la misma página. Ahora, esta es información que podemos compartir con nuestros amigos y que podemos compartir mucho más para poder ver la efectividad de este tipo de tratamientos, porque sí, esta es una de las maneras principales de cómo funcionan estos aceites esenciales y para nosotros fue bastante grato ver estos resultados. Muy bien. Ahora, los estudios aromáticos. Este es otro de nuestros usos más importantes de estos aceites esenciales. Cuando los inhalamos o cuando lo ponemos en nuestras manos y podemos sentir ese aroma en nuestras manos. Sin embargo, de manera bastante curiosa, este es uno de los estudios más difíciles de realizar porque es muy difícil de controlar. Si pensamos, por ejemplo, en el tamaño de una habitación, el tamaño del difusor, la cantidad de veces que alguien puede llegar a inhalar en comparación con alguna otra persona, esto nos da como resultado muchas variables para poder realizar, para poder controlar cuando estamos haciendo un estudio de este tipo. Pero ya dicho esto, vamos a hablar de cómo se manejó este estudio con difusión y qué tipo de cosas podemos encontrar con este tipo de estudios. Entonces, esta fotografía que vemos en pantalla es de una sala de espera de un centro de salud mental. Este estudio se hizo con bergamota, que es uno de mis aceites esenciales favoritos, y trabajamos allí con unas gotas de lavanda y es un aceite delicioso. Entonces, llevamos esta esencia, este aceite esencial a esta sala de espera de un centro de salud mental, a esta sala de espera para ayudarlos a sentirse más calmados, con menor ansiedad. Y para ver en términos generales su bienestar en general. Luego de un mes, teníamos algunos días, teníamos el difusor con el aceite esencial de bergamota y luego teníamos el grupo control. En el grupo control o esos días control teníamos sencillamente difusión de agua. Es decir, allí no había nada. Sin embargo, podíamos ver un vapor constante que estaba saliendo allí para que creyesen que había un difusor en el aire. Y
queríamos ver cómo podía afectar el uso de estos aceites esenciales para su bienestar mientras estaban en esta sala. Y la manera en que lo evaluamos es que cuando entraban a su cita médica les hacíamos unas preguntas específicas en donde les preguntamos y lo hacíamos tanto con los grupos que recibían el tratamiento, o digámoslo así, con el aceite esencial de bergamota en comparación con los que no. Y les preguntamos sencillamente qué tal se sentían, quiénes se sentían mejor, qué tan alto era su nivel de ansiedad. Y esto nos ayuda a entender cómo funcionaban con estos aceites esenciales y para poder entenderlos de diferentes maneras, para poder estudiarlo, cómo podíamos llevarlo, cómo podía ser útil, por ejemplo, para ambientes como los de un hospital, que es un ambiente que maneja bastante estrés. Y se han hecho muchos otros estudios por ejemplo, con enfermeras y doctores en los hospitales por lo mismo, porque queremos ayudarlos a que se sientan más calmados y menos estresados. Entonces, esos son un par de ejemplos que podemos mencionar de los estudios que se han hecho con estudios aromáticos. También hay otros que estamos haciendo, pero cada vez que hacemos el lanzamiento de un aceite esencial, tratamos de hacer un estudio a baja escala para poder medir su impacto y para poder ver cómo se sienten después de utilizarlo. Entonces, es un área bastante importante para nosotros, como ustedes se podrán imaginar. Y puede ser difícil hacer la configuración adecuada del tipo de estudios que necesitamos. Y es un área bastante interesante y es un área en el que necesitamos investigación constante y activa para continuar mejorando. Muy bien, ahora empecemos a hablar del uso interno de estos aceites esenciales. Acá puse la fotografía de alguien durmiendo porque el primer estudio que hicimos con el consumo interno fue algo que se hizo en el 2015 y se hizo con nuestras gotas o con nuestros aceites llamados Serenity. Esta fue una experiencia muy importante para nosotros y nueva en términos de investigación clínica porque hemos hecho muchísimas investigaciones al respecto, pero terminó siendo un estudio espectacular porque tenemos aquí un placebo también y luego tenemos nuestra sustancia con el componente activo y luego de un par de semanas empezamos a tomar los informes de cómo se sentían y empezamos a hacer un monitoreo de la cantidad de horas que estaban durmiendo, si habían mejorado o no y qué tal era la calidad de su sueño. Y pues no fue mucha sorpresa, pero sí encontramos que las personas que consumían el componente activo de Serenity podían dormir muchas más horas, tenían mejores horas de sueño y se sentían mucho más descansados y mejor en el momento de despertarse. Esto fue bastante interesante para nosotros y fueron resultados bastante positivos en el 2015 y desde ese entonces hemos hecho muchos otros estudios que también son bastante alentadores al respecto. Y estamos muy emocionados de poder continuar porque el uso interno de estos aceites es el área más importante porque no hay estudio al respecto o hay muy pocos estudios al respecto. Porque estamos interesados en ver cómo procesa el cuerpo estos aceites esenciales y cómo estos tipos de cosas pueden, o cómo todo esto, o todos estos aceites esenciales en diferentes dosis nos pueden ayudar para un bienestar general de nuestro cuerpo. Y esos son los tipos de preguntas que tratamos de responder y que queremos continuar estudiando. Entonces, esto nos lleva a una discusión respecto a qué se viene adelante o cuáles son los pasos a seguir. Ya hablé un poco de que nuestro enfoque en este momento es el uso interno de estos aceites esenciales. Y si ustedes han estado en algunas de nuestras convenciones en los últimos años, pueden haber escuchado la discusión respecto a la farmacocinética. Y voy a hablar un poco al respecto porque ese es uno de nuestras iniciativas más poderosas para los próximos años. Ahora, cuando hablamos de la farmacocinética, estamos evaluando qué pasa cuando consumimos algo, cuando ponemos algo dentro de nuestro cuerpo. Entonces hablamos acá de la absorción, de la distribución, del metabolismo y de la eliminación. Esto es el futuro, creo.
Creo que es el futuro que tenemos, uno de los futuros posibles que tenemos para nuestra investigación. Tenemos algunas ideas con base en lo que ya hemos visto hasta el momento respecto al uso de estos aceites esenciales, pero es una cosa sospechar o tener una idea de lo que puede suceder, pero esto realmente nos emociona mucho. Completamos un estudio de farmacocinético hace poco con la lavanda. Ustedes saben que la lavanda es uno de los aceites esenciales con los que más trabajamos y queríamos evaluar cómo funcionaba. Entonces, lo que le pedimos a nuestros participantes es que tomaran una cápsula de lavanda y se la tomaran y luego, dentro de un curso de 24 horas, tomamos ciertos exámenes a lo largo del día y queríamos ver qué sucedía con este aceite esencial. Esperábamos ver que iba a llegar a un pico cuando llegaba al punto más alto dentro de su presencia en el torrente sanguíneo y luego queríamos ver cómo se iba a eliminar. Y básicamente eso fue lo que encontramos. Esa fue la primera vez que lo pudimos ver. Ya sabíamos que iba a suceder, pero no sabíamos qué tan alto iba a llegar ese pico, en qué punto iba a suceder ese pico y tampoco sabíamos cuánto le iba a tomar al cuerpo procesar este producto. Entonces, con estos estudios farmacocinéticos, estamos respondiendo a preguntas que hasta el momento no se han respondido y eso es súper emocionante para todos nosotros. Entonces, cuando finalizamos este estudio, podemos empezar a hacer otras preguntas, por ejemplo, respecto a la dosis. Si la tomamos en este punto, en este otro punto y en este otro punto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa entre cada uno de estas ingestas? ¿Qué pasa si ingerimos 2 píldoras en comparación con 3 o con una sola? ¿Qué pasa con esos picos que evidenciamos en el torrente sanguíneo? Vamos a ver algún efecto colateral, ¿qué vamos a ver? Toda investigación nos va a generar muchísimas más preguntas y eso es lo que queremos. Ese es el tipo de investigación que estamos llevando hasta el momento con la farmacocinética y tenemos decenas de preguntas adicionales. Y la parte más emocionante al respecto es que este es sencillamente un modelo de lo que queremos hacer con todos nuestros aceites esenciales o con todos nuestros aceites y productos. Entonces pensemos en la menta, pensemos en la copaiba. Pensemos en todo lo que sucedería si tomamos estas cápsulas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando nuestro cuerpo la ingiere? ¿Cómo se beneficia nuestro cuerpo y por cuánto tiempo? Nosotros anticipamos que cada aceite esencial tiene un patrón único y un marco específico respecto a qué tanto deberíamos estar ingiriendo y con qué tanta frecuencia. Es por eso que esto nos emociona mucho, trabajar con todos estos aceites esenciales, porque estamos aprendiendo cosas que no habíamos visto antes, estamos aprendiendo cómo se utilizan estos aceites esenciales y estos productos naturales de manera que nunca antes se vea utilizando. Y de nuevo, estamos haciendo todo esto en ese marco ético de la investigación científica. Entonces, mi equipo y yo hemos recibido capacitación específica respecto a cómo hacer esta investigación científica y no solo cómo hacerla, sino cómo hacerla de manera correcta. Entonces, tenemos una certificación de este tipo de investigación que todo esto nos ayuda a hacer todas estas investigaciones para hacerlas de manera apropiada y en beneficio de nuestros pacientes. Nuestros participantes siempre nos dicen que están muy contentos de poder participar dentro de nuestros estudios y porque quieren entender y quieren contribuir a esa ciencia y nos encanta escuchar ese tipo de cosas porque nosotros también nos sentimos así, porque queremos ser esa primera línea de investigación de doTERRA y queremos poder llegar a aprender muchísimo más y asimismo crear nuevas oportunidades para poder llegar a esta comunidad científica. Mi equipo y yo acabamos de llegar de una reunión internacional, era una conferencia internacional respecto al uso de productos botánicos y presentamos algo de esta información, algunos de estos resultados donde habían investigadores a nivel mundial y la primera reacción fue de sorpresa porque no sabían que doTERRA estuviese haciendo este tipo de investigaciones. Y la segunda reacción fue la de curiosidad. Muchos de los investigadores después de nuestra presentación
presentación se acercaron a nosotros y nos mencionaron sus preguntas, su interés. Entonces, ya estamos recibiendo un reconocimiento internacional, no solamente a nivel botánico, sino también a nivel investigativo respecto a este tipo de resultados tan increíbles que estamos descubriendo. Entonces, en celebración del Día Internacional de la Investigación Científica, queremos hacerle saber a todo el mundo que doTERRA, junto con otro tipo de cosas increíbles que están haciendo, somos también líderes en esta investigación clínica de los aceites esenciales y estamos súper contentos de poder responder preguntas y de poder involucrar a cada vez más participantes en este tipo de investigación, porque de nuevo es totalmente nuevo y porque nos emociona muchísimo ser parte de estos So thank you de este very tipo de much, investigaciones Nicole. I mean, para doTERRA. Bueno, I Nicole, feel muchas so proud gracias. to be part of La doTERRA. verdad es un honor. Now that Estoy muy we orgulloso know de ser parte de everything that we are doTERRA y doing ahora que as a sabemos todo company, lo que estamos as a haciendo como empresa, corporation, como and corporación as a people. y We como are personas. pioneers in all Ustedes the saben, process somos pioneros to en do this todo investigation, el to go proceso para hacer forward esta and beyond, investigación, para ir adelante y más doing allá, scientific observation. haciendo And it's observación so científica. nice to hear Y that. es I muy mean, bueno escuchar you and eso. your team, Quiero decir, that I know you tú y tu have a lot equipo, of people que working with you yo sé que to tú make tienes this mucha gente happen. trabajando solo para que esto suceda, Observating, investigating essential oils, observando, investigando los aceites and doing esenciales all these clinical trials. y haciendo It's todos estos something that ensayos clínicos. Es algo que it's the way how we use that es algo information, que es the way la how we forma en que share usamos esa información, la forma en que the only company compartimos. that are doing this kind of clinical research La única empresa specifically que with realiza este essential tipo de oils. investigación There is clínica also específicamente en a aceites lot of esenciales. different También hay muchos diferentes who conduct also an essential que oil también llevan a specific cabo esto research, con aceites esenciales, and investigaciones específicas also the y también defense of the la United Kingdom, defensa del Reino who did Unido, also a que specific clinical también trial and clinical realizó un ensayo investigation clínico about some essential específico y una oils, investigación specifically clínica Eucalyptus sobre eucalyptus, aceites back esenciales. on, I think it was Específicamente the fue el year eucalipto limón. 2020, Creo que fue en el and so año many other 2020. different agencies Y that muchas are otras agencias looking essential diferentes oils que as a están real considerando los therapeutic aceites esenciales tools como for human beings. herramientas So terapéuticas that reales makes para los seres humanos, para que emotional and sea exciting muy all the emotivo y process that emocionante we are todo el doing right now proceso with que doTERRA. estamos llevando a cabo ahora mismo con And doTERRA. I'm so happy that Y estoy muy right now feliz we are able to de communicate que en everything este that we are momento doing podamos with our comunicar wellness todo advocates. lo que se está Because at haciendo the end con of the nuestros day, they defensores are del the bienestar, people porque al final del that día put the son las products personas que in ponen el other people's producto hands. en las And manos they de are the las otras people that personas really y son las help another personas people how que to improve their realmente health, how ayudan to a otras understand personas better a the mejorar su essential oils. salud, And I a think this is comprender part of mejor everything. los It's aceites how to esenciales. understand Y better creo que essential oils. esto es parte de I todo, know es there is cómo another entender mejor product los that aceites you esenciales. Sé que hay love otro a lot. producto que te It's gusta Adaptive, mucho, that que es before to be Adaptive, launched, que antes de que fuera very, very lanzado intense se hizo una research about investigación muy, specifically muy adaptive intensa and the different sobre benefits that you específicamente can have Adaptive from y that los diferentes beneficios que se combination of pueden different obtener essential con oils. esa combinación de diferentes And aceites yeah, I mean, esenciales. definitely, this is just the Y sí, beginning. quiero decir que This is just the definitivamente beginning. este es solo el We know comienzo, with es doTERRA, solo we el are just comienzo. starting the Sabemos que process con to doTERRA understand apenas better estamos essential empezando oils, el how proceso to para use them. comprender mejor los aceites esenciales, cómo And we usarlos. know that also we are the Y only company sabemos también que no somos la in única this moment empresa that en are este momento seriously que doing está clinical research haciendo and essential oils. seriamente esta That's why investigación clínica en this aceites esenciales. day on May Por is eso special, este because not 8 de only mayo es because muy the especial, no solo International Day of porque the es Clinical el Research, Día but also Internacional de la because Investigación Clínica, doTERRA is a sino porque company committed doTERRA es una with empresa clinical research, comprometida observation, con la investigación and clínica, la qualification and observación quantification y la of the different calificación y benefits that we can have cuantificación de los from the diferentes essential beneficios oils que podemos at all. obtener de los aceites esenciales en absoluto.
Tienes toda la razón. Y de hecho, ni siquiera alcancé a mencionar la idea de que los aceites esenciales de doTERRA, hasta que llegamos a este certificado de pureza total garantizada, realmente no hubiese sido posible llegar a hacer la investigación clínica que estamos haciendo en el momento, porque si no tenemos un producto consistente, no tenemos resultados consistentes. Cuando empecé mis investigaciones hace más de 20 años, 22 años atrás, en ese momento no existía doTERRA y los aceites esenciales, y yo ya estaba utilizando aceites esenciales. En ese momento no tenía la experiencia que tengo hoy en día, pero en ese entonces, por ejemplo, no obtuve los resultados que esperaba en ese momento porque no tenía consistencia en los datos. No era consistente con los aceites esenciales, por eso los CPTG son muy importantes y es por eso que a veces hablamos demasiado de la calidad y la importancia que tiene poseer ese certificado de pureza, que es lo más importante que tenemos con nuestros aceites esenciales. Sin esa consistencia es imposible obtener resultados para poder medirlos, si hay beneficios reales que se puedan obtener de los aceites esenciales. Por eso, para todos los que ahora mismo están en este movimiento de los aceites esenciales, es importante entender por qué la investigación clínica es importante, por qué todo lo que doTERRA está haciendo con respecto a la investigación clínica y por qué podemos hacerlo con base en nuestro estándar CPTG de pureza y consistencia de los diferentes componentes que encontramos en los aceites esenciales. Nicole, solo tengo palabras de agradecimiento y felicidad. Tú siempre traes lo mejor a nuestros países, a nuestros mercados. Estoy muy feliz. Es decir, en los últimos 2 meses hemos tenido la oportunidad de ir juntos a muchos sitios diferentes, a visitar a la gente, a hacer diferentes tipos de seminarios, web, conferencias, bueno, de todo. Tuvimos la oportunidad también de hablar y yo soy testigo de que siempre llevas tus libros contigo, has estado estudiando todo el tiempo, haciendo la tarea y es de verdad increíble. Es increíble trabajar con una persona como tú, con ese tipo de personalidad que tienes. Así que muchas gracias por todo lo que haces por nosotros, para nuestros mercados, para doTERRA y por la investigación clínica que estás realizando con aceites esenciales. Muchísimas gracias, doctor. Realmente me honra mucho compartir con ustedes, hablar con ustedes y pueden ustedes ya decir que me encanta la ciencia, que me encantan estos ensayos clínicos y cualquier persona que esté interesada en aprender al respecto, definitivamente voy a contar con ustedes. Definitivamente. Yo creo que una de esas charlas súper enriquecedoras que nos ha podido enseñar, que nos ha podido ilustrar toda la cantidad de beneficios, toda la cantidad de cosas que está haciendo doTERRA. No es fácil hacer estudios clínicos, no es fácil poder coleccionar toda esta cantidad de data para poder evaluar los usos, los beneficios, las dosis, los diferentes tipos de procesos que ocurren con los aceites esenciales. Cuando la doctora Stevens estaba hablando acerca de la farmacocinética, que es cómo se mueven los diferentes componentes de los aceites esenciales dentro del cuerpo de los seres humanos. Es muy importante porque, como les digo, hoy en día podemos entender mucho mejor cuántas es la dosis correcta, cómo la podemos administrar, si es mejor utilizarlo aromáticamente o tópicamente o internamente. Esto es muy interesante porque definitivamente nos aparta mucho de las otras compañías que solamente venden aceites esenciales. doTERRA investigamos aceites esenciales. En doTERRA creamos ciencia en base de los aceites esenciales. Por eso el llamado a toda nuestra comunidad es en creer en la educación, creer en que la fortaleza de los argumentos dependen de los resultados que son comprobables. Y eso solamente nos lo da la investigación clínica y la experimentación. Hoy en día tenemos muchísimas ventajas que nos ayudan a entender
mucho mejor cómo es que trabajan nuestros aceites esenciales. Patricia, muchas gracias en este espacio tan importante de educación. Dios los bendiga. Y bueno, la sorpresa como cada mes. Ustedes tienen que esperar cada mes una sorpresa especial de capacitación y de educación. Así es, doctor César Rey, muchísimas gracias. Realmente escuchar a Nicole le ratifica a uno que estamos en la compañía correcta, que la compañía hace una cantidad de procesos súper importantes para poder garantizar que los líderes tengan los mejores aceites esenciales con toda la tranquilidad, con toda la confianza, con todo el respaldo científico, y esto nos llena de emoción. Sé que muchas personas nos están preguntando, doctor Rey, que en dónde van a poder ver y repetir esta magistral clase. La van a encontrar en nuestros Facebook, en nuestros canales de YouTube de Colombia y de Ecuador. Seguramente Costa Rica y los otros países también la van a tener en sus canales de YouTube. Y hay una muy buena noticia. Quienes quieran deleitarse con esta información en inglés, va a estar en inglés, pero también la tendremos con la traducción. Entonces, esto va a ser un material increíble. Les agradecemos enormemente a todas las personas que pasan por este espacio de Educándonos Juntos Latinoamérica, aportándonos tanto conocimiento, tanta ilustración y ratificando definitivamente el por qué doTERRA es la compañía número 1 de los aceites esenciales. A usted, doctor Rey, muchísimas gracias por generar tanta educación para toda la comunidad latina y siempre traernos invitados, todos los meses invitados extraordinarios que le suman, le aportan muchísimo a la educación. A Nicole le mandamos un abrazo enorme, enorme desde Colombia, desde Bogotá, Colombia, el centro, el corazón de este hermoso país. Queremos verte también nuevamente, compartir contigo y, bueno, estar muy de la mano con la educación y con toda la información de todos nuestros corporativos. Doctor Rey, Nicole, muchísimas gracias. Y como lo dice el doctor Rey, esperen para el próximo mes otra cita con la Masterclass, invitados especiales del doctor César Rey en el espacio Educándonos Juntos Latinoamérica. Bueno, doctor Rey, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego a las más de 1,300 personas casi que se conectaron en este maravilloso espacio. Nos vemos muy pronto. Adiós.